podcast de películas en lucha contra el tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro 10º capítulo de Post Tenebras Lux. El día o noche de hoy vamos a platicar de Viridiana, la película de Luis Buñuel. Invito a Andrei a platicarnos acerca de la trama y el contexto de la película. Bueno, la película trata básicamente de una jovencita, Viridiana en la película, que era bastante mojigata, actuada por Silvia Pinal. Para los que pensaban que Silvia Pinal era solo una señora arrugada, también que siempre fue viejita y era muy atractiva. Y bueno, básicamente trata de cómo esta joven Viridiana básicamente trata de vivir una vida célibe, dedicada al Señor, pero no puede por diferentes circunstancias. Primero es llevada a la mansión, al rancho de su tío, que su tío se enamora de ella, con ciertas filías bastante extrañas, y posteriormente con su hijo, del cual se termina enamorando. Bueno, no sé si la palabra correcta fuese amor, pero termina cayendo ante los deseos carnales o los juegos carnales del ser humano. La película tiene varios motivos interesantes a explorar. Sin duda, la forma en la que personifica la vida santa, que me parece que tiene estos tintes victorianos, que creo que es como, por lo menos yo crecí con esa cultura del catolicismo, muy alejado, muy castigando bastante severamente el tema carnal, y por el otro lado toca un tema que se me hizo bastante interesante también, es el de la relación con los pobres, donde esta mujer mojigata también tenía una devoción a la gente más necesitada. No obstante, se equivoca constantemente sobre la bondad de estas personas, tanto de clase alta como de clase baja, pero es muy notorio ese sesgo inicial que tiene hacia la clase baja, y que al final del día al final de la película los dejan unas horas solos en la mansión, y terminan haciendo, pues, básicamente del comedor una granja, una escena muy parecida al Encanto de la burguesía, y bueno, yo creo que es una película que si bien narrativamente es escueta, tiene muchas imágenes muy vívidas durante toda la película, y en lo personal una gran oferta estética. Pero bueno, ya he hablado demasiado, paso la palabra. No si quieras tú empezar, Erregan, en respuesta a Andrei. Pues a mí más bien como complementando su intervención, me gustaría añadir un elemento más, no complementario. Si bien creo que estamos de acuerdo que
que lo que siempre está en el eje de la película es la religiosidad. Entonces, creo que sí hay una disputa muy clara entre lo sagrado y lo profano. Porque si bien hay una suerte de sátira y de sacralización, con esto añadimos el elemento de la selección musical, que no sé si la tuvieron muy presente. O sea, como que yo escuchando las piezas que escoge el director para la película, las tuve que buscar porque no tenía más que la Aleluya, que bueno, todos la conocemos. Pero la que sí me atrapó por completo fue la segunda pieza que escoge, que es de Bach. La de Bach, sí. Sí, es la de Et Incarnatus Est, que es una parte, vaya, es una misa, la misa en si menor, y esta melodía aparece justo cuando don Jaime, que por lo que podemos ver del personaje, se presenta como una suerte de aristócrata, como un terrateniente, que tiene un cierto epos y acaudalado de modales, de gustos muy refinados. También la selección musical va con eso, pero cuando está explotando esta pieza de Bach, él está atestiguando, la elaboración o está más bien como observando el vestido de novia que utilizó su mujer difunta y con la cual empieza a tener este fetiche con su sobrina. Entonces, por un lado, está una obra potente, esta obra tan potente de Bach, que nos remite a la Santa Misa, pero además se incluye este elemento ya un poco más psicoanalítico del objeto de deseo que tiene don Jaime. Y ese es uno de los temas que me gustaría poner sobre la mesa, que es cómo a lo largo de la película se está de alguna manera avasallando, por así decirlo, el elemento religioso, en este caso, bueno, del catolicismo. ¿Puedo hacer una breve interrupción? Disculpa. Pues, se me olvidan sus alter egos. Pero se me hace muy interesante el tema que menciona Ergan de la religiosidad, porque creo que es muy contrastante, ¿no? Y ahora sí que de primera mano, creo que si lo que algo me llevó a quizás ver con desdén la vida religiosa, era en gran parte estos lentes o estos anteojos con los cuales lo vive la personaje Viridiana, en donde parece que existe cierta negación ahora sí que con la vida carnal del ser humano, y inclusive como olvidarnos por momentos que somos falibles y que bueno, es parte de por ejemplo, parte inclusive del católico mismo, arrepentirse, perdonar y seguir adelante. Sí sentí, bueno, Viridiana en un principio pues era como la clásica abuela espantada, ¿no? Pero, o sea que por un lado, en efecto, nos refleja un poco, nos dan con las imágenes que nos presentan una fotografía del catolicismo justamente muy rígida, que parece no haber libertades, que es todo por lo cual siempre hay una crítica muy fuerte de aquellos que se ostentan como todo lo que no implica a una tradición, o que están en contra de ella, justamente por ser extremadamente cerrada, por decirlo de alguna forma. Y entonces pensaremos que el camino sería el contrario. Pero en la película también te muestran que el hedonismo in extremis de que se postra en muchos de los personajes de estos vagabundos
pues termina también en una locura sin frenos, donde el alcohol está por todos lados y se dejan ir completamente por las pasiones, como tú bien lo mencionaste, por las pasiones del cuerpo, un hedonismo sin control. Hasta los modales, ¿no? De la mesa. Exacto, también justamente los modales en la mesa, que también ponen muy interesantemente las dos castas que están aquí interviendo, que es una que está en la parte más alta del escalafón y la otra que es pues, básicamente la clase campesina. Y esto le va a gustar a Seferín, porque obviamente hay mucho de Nietzsche aquí, en el sentido de lo dionisiaco que siempre está latente en todos estos personajes que parecen ser más mundanos. Claro. O sea, está la mesa, el orden de la casa, más bien parece como una suerte de finca, ¿no? Muy de mucha alcurnia, y estos vienen a deshacer todo esto. O sea, es una fiesta dionisiaca en medio de un palacio apolíneo. Pero que es un palacio olvidado, que, o sea, su dueño se murió y que tampoco está en una muy buena situación, heredado por una monja que tampoco tiene mucha idea de qué hacer con ellos. O sea, sí es así como un mundo olvidado, no sé, o sea, como mi impresión general es eso, de que el orden o esta rebelión contra el orden en realidad están peleando contra una nada, porque ni siquiera el orden está presente ahí. O sea, es un desorden creado en una situación donde no hay un contrapeso. El único elemento de orden tal vez eran los policías que llegaron. Entonces también me pareció gracioso como la distancia que hay con respecto a los elementos de orden en la sociedad. Pero bueno, ese era nada más un punto tangencial. Hablando yo en general de la película, o sea, como visualmente maravillosa, me encantó también así como la parte simbólica, ¿no? De juegan mucho, en particular me acuerdo del momento en el cual está limpiando un crucifijo y el crucifijo trae una navaja. Entonces o sea, no sé si incluso han de haber fabricado este objeto para ponerlo en la película. Ese tipo de cosas me llamó bastante la atención por el esmero que se le puso. Y estamos hablando de 1963. El público es pues imagínense quién estaba viendo esta película en ese momento. Es gente que nació 20, 30 años atrás. Digo, fue en pleno franquismo y de hecho fue... Ajá, muy controversial. Estuvo prohibida durante el régimen del generalísimo. Sí, o sea, o más bien el artículo de Wikipedia dice que sí lo aceptaron, pero en versión censurada. Y la que vimos es la versión censurada, donde se ponen el final, donde juegan cartas y se insinúa un trío. Entonces, dentro de este contexto, pues es entendible este esfuerzo por transgredir la moral, ¿no? O sea, como es bien interesante una sociedad, y si lo ves en términos, no sé, de los psicoanalistas, de toda esta gente, o sea, una sociedad autoritaria que vive de la culpa y se impone ciertos controles. Esto para ese momento era pues una transgresión total, y yo creo que a mucha gente le pareció interesante, pero ya para 2022 es una cosa, o sea, como yo lo veo así como prehistoria, o sea, toda esa generación pensó que había inventado el sexo, cuando en realidad se toparon con el degenere de 20 años después, y todo terminó llegando a sus consecuencias finales, ¿no? O sea, como... No, y es muy interesante lo que mencionas, porque, o sea, efectivamente el contraste generacional de la misma línea, a ver, los dos se ve que tienen en sus genes esta necesidad de reproducción, pero uno se siente realmente culpable, digo, más allá de que pues sí estuvo a punto de violar al personaje, se ve que está luchando contra sus propias pasiones, mientras el hijo es alguien pues bastante cínico en ese sentido, ¿no? O sea, cuando la pareja que tenía le dice, oye, ¿te gusta fulana? Pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Así es como de,
Sí, o sea, Sí, no, y le dice, oye, ¿es tu esposa? Dice, no, o sea, como nada está conmigo. O sea, ¿qué acaso es necesario que sea mi esposa para que esté conmigo? Sí, o sea, como dicen esas cosas que, de no, para ese momento probablemente sí era así como, oh, qué cosa, pero ya en esta época es así como tantos productos culturales han salido como rumiando sobre este tema que ya, o sea, como... ahora, esto es 1961, es antes de Woodstock y todo eso, pero Ajá. ahí se ve el dandy coquetón. Ajá, y eso, por eso me parece súper interesante, porque esta película llega con esta mentalidad de los años 60, ¿no? O sea, todos pensaban que podían ser como el hijo, Jaime, ¿cómo se llama? Jaime, Jorge. Como este Jorge, justamente viviendo el amor libre, con dos mujeres, al lado, en la riqueza, o sea, como, pues todas las promesas del hipismo, desde cierta perspectiva, es eso, o sea, como vivir la libertad una vez que te quitas las ataduras de la sociedad represiva, que terminó en la Segunda Guerra Mundial y que tú quieres cambiar todo eso. Por eso todo esto de Mafalda, de los hippies, del rock and roll, etcétera. Adelanta los 10, 15 años y entonces ya empieza a tener otro tipo de mensajes culturales, porque pues la fiesta, digo, para muchos nunca sucedió esa fiesta porque muchos fueron creados en esta cultura represora, pero pues quienes se quedaron en el viaje pues así les fue y realmente este mundo de paz y amor nunca llegó. Oye, y técnicamente está buena en el sentido de cómo está de la fotografía, de la escena más grotesca, creo, de la película. Bueno, al menos esa es una apreciación personal, cuando se hace esta mímesis muy, pues, satírica de la última cena. Ajá. Sí, sí. O sea, la fotografía es brutal, ¿no? O sea, el ángulo y todo, cómo se pausan las imágenes, brincan de una a otra, y al final es un paneo, bueno, no es en una sola toma, todos postrados en la mesa larga, haciendo mofa de justamente la última cena, y ya lo que viene después de eso es ya el caos completo. No, y luego ni siquiera hay cámara, ¿no? Nada, se levanta la falda. Y se levanta la falda, justo, ya como, claro. Y es un poco lo que decías, me gustó la metáfora sobre este castillo en ruinas que utilizaste, porque es como, de alguna manera, ese tema que venimos arrastrando un poco, que es lo que queda del antiguo régimen. Son simples ya edificios a punto de colapsar, son ruinas. Y este torbellino que viene ya lo va a despedazar. Ajá, que no tiene ningún rumbo tampoco, no es un cambio como tal. Ajá, totalmente de acuerdo, es el fuego sobre leña seca. Que ahí me llama mucho la atención el hecho de que como el gran tema con este señor es en gran parte la soledad, como lo que parece configurar esa necesidad lujuriosa, ¿no? O sea, como que... es el incel de 1960 y tantos. Que sí, o sea, también el nivel de locura que manejan está cañón, o sea, como ponte el vestido de mi esposa muerta. y ella que no hace caso. No, es una locura y ella lo acepta. Es como una manifestación, ¿no? Se espanta después, o sea, le pide, ay, qué bueno, con placer, y está vestido de novia. Claro, o sea que el suicidio de don Jaime repercute en cómo se va a desenvolver ella. Ajá, exacto. Ella se flagela después porque por su culpa se suicida este señor. Y por eso decide botar su vida esta vida que quiera tener Ajá. Me llama la atención el tema de que pues todo el tiempo están presentes estos materiales de autoflagelación, pero no hay una escena al respecto, ni marcas, ¿no? O sea, claro.
se mantiene muy, muy bien esta Silvia Pinal, lo poco que enseñan de su cuerpo. No, es que justamente muestran el símbolo y tú ya lo ves reflejado en el comportamiento, ¿no? En cómo lo están tomando. Este juego de verdad que me parece maravilloso. O sea, los símbolos y digamos, el paso a través del cual te están contando esto, sí me hace maravilloso, y creo justamente el valor de la película reside en esto, de que es transgresora en un momento en la prehistoria de esa transgresión, y lo hace muy bien. Y otro énfasis que me llamó bastante la atención, el tema de los pies, ¿no? Con Buñuel. O sea, aquí como decían en temas de lenguaje corporal, que las extremidades son los primeros delatores de las intenciones de las personas. Claro, pero o sea, también juega con cosas que, o sea, ahí sí se pasa de chaqueto. O sea, por ejemplo, o sea, el tema en el cual está ya poniéndose la ropa de la esposa muerta, ¿a qué punto te lleva? O sea, como... ¿Qué implica ese símbolo? Porque me acuerdo, cuando dijiste pies, me acuerdo que se puso los zapatos de la esposa muerta. Sí, el tacón. Pero también, digo, hay varias escenas, ¿no? Donde se los quita, pero también, por ejemplo, cuando van caminando, como mostrando la desesperación del sí, señor. Y cuando Viridiana está de sonámbula, creo que está descalza y le dedican varias tomas a los pies. Sí. Inclusive también cuando llega cansado el hijo, que lo sumerge, pero hay como un énfasis, no sé, que se me hizo bastante interesante. Casi como, por eso no hemos visto pero igual tiene una obsesión ahí con las manos. Algo de las manos, también hizo varios close-ups, pero sí lo vi mucho más incisivo con los pies. Claro. Sí. A ver, que si recordamos la película de María Félix, ¿cómo se llamaba esta? Enamorada. Pues el primer piropo es esos chamorros, ¿no? Y eso era lo que iba a escoger, y eso era el atrevimiento. Pero si muestran su intención y van a lo que van. Eso sí. Acá es como un juego muy extra. O sea, de nuevo es la represión simbolizada en la jefa de monjas, en el comportamiento totalmente raro del tío, y por otro lado a los hippies ya al final de la película. Como que no hay un punto intermedio. Que siempre están rondando este juego de que los pecados capitales siempre están manifestándose con diferentes elementos, ¿no? El alcohol, el robar, etcétera, ¿no? La lujuria. Siempre están de alguna manera flotando por encima de los personajes que tienen contacto con él. Entonces, al final de cuentas, pues sí, de alguna manera se manifiesta ya en los vagabundos que ya se hicieron del palacio, que lo que demuestra es la invasión, justamente. O sea, ese ya estar dentro de la casa, es que ya se ha cruzado esa barrera, ya somos iguales, ya comimos en la misma mesa. Pero ¿qué sucede después de eso? Cuando se ha transgredido, cuando se ha atravesado con la espada igualitaria a los valores jerárquicos. Somos iguales, pero no. El hecho de que comamos en la misma mesa y con los mismos cubiertos no implica que seamos iguales. Claro, pero como están... Y creo, como una... Digo, haciendo igual alusión ahí al buen Ixcas en fuego, de que al final del día la burguesía es algo con lo que uno crece, ¿no? O sea, quizás no es sanguíneo como la aristocracia, pero tiene ese componente cultural. Yo me equivoqué, o sea, porque sí es efectivamente es una burguesía, pero es una burguesía como la que vimos en esta película, en la de la película rusa, olvidé su nombre. Un romance cruel.
Justo, es ese tipo. Ya es un burgués, ya es esa clase media alta que se va configurando a partir de la revolución industrial, ¿no? O sea, que ya ni siquiera es un... Lo interesante y que me parece bastante, ahora sí que rompiendo bastantes esquemas tradicionales, es que pues se rehúsa aquí Buñuel a entrar en este juego de glorifiquemos al jodido y sí, tirémosle a la clase alta. O sea, aquí sí es un poco como de que, pues, o sea, tampoco es como que la virtud te lo va a dar el bajo poder adquisitivo, ¿no? O sea, como que esta salvación de los jodidos no está. Tienes toda la razón, o sea, yo coincido en que él decide no irse por la presa fácil y se va por una presa más grande, que es la moralidad sexual claro, burguesa. Sí, que al final de cuentas que esas que precisamente por el hecho de ser un terrateniente, el objeto de eso se vuelve mucho más, no sé, como pensando Schopenhauerianamente, que ya una vez obteniendo el objeto o pierde completamente su sí, o sea, ya murió la esposa y ahora la única manera de volver a llenar ese espacio es que puede suplirla. En este caso, una imagen que le remite a él, digamos, rasgos de su mujer, que era su sobrina. Bueno, sí es su sobrina, ¿no? Como tal. Sí. Claro. Ahora, lo que me llama la atención también al final es esa cara de resignación de ella, ¿no? De las dos. Al final, pues no toca la puerta como si llevara más de 20 años esperando ese momento. O sea, es un poco como el... ya, haz lo que tú sabes hacer. Sí, por eso me desespera un poco, porque los elementos filosóficos de la película, las fuerzas contra las cuales está luchando el director, el guionista, al final su propuesta es que la libertad tiene que ser una libertad entendida, y eso es como lo que te está poniendo como por encima de todo lo que sucede en la película, ¿no? O sea, el inicio en la moralidad restrictiva tradicional, cuando tienes un libertinaje absoluto, y entonces ya llegas a un punto donde tienes esta libertad, pero no sabes qué va a pasar, y de hecho nunca te dicen qué pasa al final, pero es como una libertad asumida. Creo que eso es bastante valioso, de nuevo, en el contexto. En retrospectiva, como que no me satisface, no me agrada la manera en la cual lo plantea, porque es como otro, a mí se me hace muy parecido al libertinaje, es como una libertad hedonista, o sea, una libertad sin propósito, nada más que en lugar de destruir, nada más estás ahí de chaquetero. Sí, porque no es que deshagan las cosas, simplemente están haciéndose de las cosas que nunca tuvieron y ya nada más las están consumiendo. Ajá, o sea, como nada están disfrutando de la vida, de lo que... Sí. Al final sí se mantiene un tanto, podríamos decirlo, apolítico. Ajá. Pero es un cuadro que no termina por redondear. Si bien sí uno podría tomar postura claramente, te deja los elementos medianamente claros para poder tomar entonces herramientas para decidir dónde están tal o cuales límites, pero no, al final sí, justamente no veo que, o sea, como que la película acaba de una manera tan como abrupta, por así decirlo, que me quedé un poco como un sabor de boca medio amargo. Claro. Sí, yo estoy un poquito por ese lado, como que no, como que es una lucha que entiendo que estaba justificada en su tiempo, pero que ahorita no comparto. Digo, a ver, siento yo por un lado que o sea, por un lado están jugando bastante, ¿no? O sea, veo bastante pues ganas de inclusive hacer cosas que pues no sería fácil hacer, como
precisamente, oye, vamos a hacer recreamos la última cena de una manera muy grotesca. Pero ¿cómo puede ser posible que eso sí haya pasado la censura y lo que les hayan dicho es que la escena final no sacó? A mí más bien se hace que todo el mundo piensa que los franquistas eran peor de lo que en realidad eran. Seguramente los que están en cultura sí censuraban una que otra cosa, pero esto lo veían bien. Y también no sé si es a propósito, o sea, el hecho de que pues sea una burla bastante, digamos, porque puede haber escogido cualquier, digamos, elemento, o sea, pudieron haber hecho una sátira de la crucifixión o yo qué sé, o sea, pero el hecho de elegir la última cena, sí, o sea, y aparte la selección musical que utilizó, de alguna manera es como, vaya, o sea, si hay unas tomas que con la misma música sí te da hasta, es palpable la estética, pero por otro lado, la burla de la última escena me parece bastante, no sé, como hasta ñoña, me parece hasta medio infantil, o sea, brinca mucho en ese sentido, o sea, de que postra de una manera brillante, como, o a lo mejor es a propósito, ¿no? De estas melodías tan, vaya, potentes, y por el otro lado tienes a estos personajes que podríamos decir que no están a la altura de esa magnanimidad. No sé, a mí me causó mucha gracia. Pues estoy viendo aquí que la censura fue el final. O sea, originalmente tocaba Viridiana, la dejaban entrar y se agarraba. Exacto, es lo que estoy viendo, que mira, el artículo de Wikipedia dice: la censura franquista objetó el final original de la cinta, en el que Viridiana llamaba a la puerta de su primo, él abría y entraba cerrando la puerta detrás de ella, insinuando que terminaban juntos. Obediente, Buñuel propuso un final diferente, en donde Jorge, Viridiana y Ramona, la criada, juegan a las cartas, una muy sutil referencia a un trío sexual, que terminó siendo más pernicioso que el primero y que irónicamente fue aceptado por los censores sin reparos. Esto me parece rarísimo. Luego, en verdad no existe ironía. El censor en jefe en aquella época, José Arturo Méndez Palacio, conocía perfectamente las intenciones de Buñuel, incluso había alabado el homenaje que hace Buñuel al final del Apartamento, rodada por Wilder un año antes. Luego, el artículo de Wikipedia dice: la censura franquista ordenó la destrucción de la cinta, pero Silvia Pinal logró escapar con una copia salvándola. Pero entonces, ¿pasó o no pasó? ¿Se exhibió o no se exhibió? O sea, como esto de que fue censurada, el artículo de Wikipedia no está como siendo claro. Y luego dice: en España el filme solo pudo exhibirse 17 años después de la filmación, cuando la dictadura había desaparecido. Entonces, ¿pasó o no pasó la censura? Parecieran decir que sí se censuró por completo, pero por otro lado dicen que el final fue cambiado para poder pasar por la censura. Entonces, no, ¿qué pasó ahí? Y espera, y aquí el Vaticano acusaba la película de cruel y blasfema y solicitaba la excomunión de sus artífices. La aparición en pantalla de una navaja con forma de crucifijo y una larga secuencia en la que los mendigos montan una orgía que culmina con un tableau vivant de la última cena de Leonardo da Vinci fueron los principales motivos del Guirigay. O sea que ni siquiera vimos una mínima, un porcentaje de lo grotesco que es la película. Al Vaticano sí le importó ese tema de la última cena. Sí, claro. Entiendo. Pues sí, o sea, era una borrachera. Sí, claro. No es por nada, pero inclusive tú ves los artistas o pintores contemporáneos que tratan de hacer burlas, y yo me encontré que cada burla más burda, esta yo creo que cala un poco más, porque aparte es estética dentro de todo. Claro. Sí.
Aquí está la y historia tonta a la completa. vez. Exacto. Aquí está la historia completa. Resulta que sí se grabó y sí lo aprobaron, pero lo mandaron al Festival de Cannes. Entonces ahí obviamente explota la bomba y despidieron a todo el mundo los franquistas. Franco despidió al pobre Muñoz, Silvia Pinal y Gustavo Latriste. Viajaron a México con la copia final única del film, mientras en España cada copia era incendiada y prohibida hasta 1977. Entonces sí me parece maravilloso. Franco Salvador de la cristiandad. No, o sea, en general lo que pasó con la película, bien por Buñuel. Bien por Buñuel. Y bien por Franco también. Si no fuera en ese sentido, pues también lo que hizo Franco, ¿no? O sea, de no haber sido por generalísimo, muchos edificios de la antigüedad hoy serían departamentos, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso es otra cosa. Exacto, o sea, creo que sí me parece maravilloso la transgresión y también el castigo a la transgresión. O sea, significa que el proceso dialéctico está vivo. En cambio, en 2022 hay transgresión y no hay ninguna respuesta de ninguna parte. O sea, es patear un cadáver. Claro. No, aquí es al revés. O sea, con toda sinceridad, pones, expresas una película con valores conservadores y terminan transgrediendo más. Claro. O sea, poner las cosas de arcoíris ad nauseam, pues es lo de hoy. Esta es la realidad. Coincido. Bueno, aunque se hizo... ¿Cuál fue el último trend topic de Twitter con lo de Buzz Lightyear, no? Yo ni la vi. Ah, no supe. Que le da un beso. ¿No te supiste ser vegan? No. Sí, de Buzz Lightyear, donde sí hay una aparente escena donde dos mujeres se están besando, ¿no? O bueno, se besan. Pero digo, a ver, a mí me llama la atención porque digo, en dibujos animados ha habido besos gays ahí sí desde los 50. Eso no se me hace tan transgresor. Pues bueno, queridos post-tenebras Lux, nos acercamos al final. Entonces pasamos a la ronda de evaluaciones. Si quieren, inicia Regan. Que inicie el que la propuso. Para que nada más quiero ver dónde empieza la vara. Voy a poner el sesgo. No sé más. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo dice? La barra. La barra. Es que a Andrei le gusta el degenere. Benchmark. Pero sí, Bob. Voy a poner un degenerado 4. Se me hizo muy... Bueno, qué bueno que pusiste el 4, me gusta. Muy estética y muy divertida. La verdad, pues en mi sesgo inicial había visto tras la de Buñuel. Pero se me hizo bastante entretenida y muestra también ese otro lado que luego los conservadores solemos no hablar, que creo que también es muy importante y es la mojigantez. Que creo que en aquella época pues tenía mucho más valor, como bien dices, hoy por hoy. Ya es un tema muy cansado, muy erosionado. Claro. Yo igual, mira, como hemos dicho muchas veces, o sea, como nuestro estándar es de que presentamos películas buenas, películas interesantes, películas también a veces influyentes en su tiempo o que
buscan rascar la realidad e ir más profundamente. O sea, yo cuando la vi dije, ay, esta es como película de hippies boomers, pero ya después vi, no, es justo en el inicio, y ahorita que estuvimos leyendo lo que sucedió con la película, me parece maravilloso, es una cosa bastante grande. La odié mientras la estuve viendo, y no por motivos estéticos, no por motivos de la película en sí misma, sino porque realmente no sé, no comparto. Yo sí me quedaría con el 3.5, reconociendo que es una gran película y que su historia y su contexto la hacen aún más grande. Por ejemplo, nomás quisiera hacer un pequeño paréntesis, pero el que creo que, por ejemplo, transgrede y... Bueno, hay dos ejemplos que son muy transgresores, que en realidad no me gustan. Pasolini, siendo uno, y el otro es ¿cómo se llama este chileno? Jorodowski. Que... Ajá. Pues ya... Sí, no, y yo coincido, es que yo... Siento que no se divierten de la misma manera. Justamente como yo vengo de preparatorias en las que era lo contrario, o sea, como no eran mojigatos, sino era más bien buscar la mayor cantidad de género posible, o sea, como allí me parece, no sé, o sea, como todos los que realmente le entraron terminaron mal. Entonces, no sé, como que no. También entiendo justamente la gente que viene de entornos altamente tradicionales se topan con esto de que las reglas son demasiado rígidas, que ya está muerto en el fondo. O sea, también cuando tú hablas de los conservatives gringos, cuando tú hablas de las estructuras tradicionales en México, pues mucho sí hay un componente muy alto se siguen reglas sin pensar, o mucha hipocresía. Entonces también entendería por qué se tendría una postura distinta, ¿no? Y para concluir, Regan, es que según yo el tiempo nos está comiendo. Sí. Bueno, pues rápidamente yo le doy unas 3 estrellas de 5. Técnicamente me parece muy buena la película, eso lo tengo que admitir. Me gustó mucho la fotografía. Por un lado también me pareció grotesca a cierto punto. Hay unos personajes que definitivamente no me terminan por agradar en lo más mínimo, que me parecen hasta que no tienen ningún sentido en algún punto, sobre todo de esta chusma de campesina. Y bueno, finalmente creo que también me hubiese gustado un poco más de arriesgamiento, ¿no? Un poco más de tomar una postura más clara sobre cuál de los dos, de estos dos aristas que planteé al principio, tal vez por ahí un poco más de profundidad en ese sentido, pero sí, pero sí lo hace bien, ¿no? Ajá. Sí. Y la selección musical definitivamente es maravillosa. Totalmente. Entonces, señores, este es porque nuestra sesión termina en menos de un minuto. Este ha sido nuestro 10º capítulo de Post Tenebras Lux. Nos vemos para el siguiente.